libertad, igualdad y fraternidad. ¿Mm? Están muy esas tres palabras, pero vamos a ver si realmente sabemos lo que es y si realmente lo estamos viviendo. ¿Mm? Así que vamos a darle comienzo. Bueno, como sabéis, ¿no? Los tres principios, y libertad, igualdad y fraternidad, las conocemos todos porque son las tres máximas como la divisa, ¿no? De la Revolución Francesa. Pero, al parecer, estas ideas, que están íntimamente relacionadas entre sí, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo a través de este pequeño trabajo, pues no aparecen realmente en la Revolución Francesa. ¿Mm? Aparecen por primera vez unidas entre sí en un libro que se llama Las aventuras de Telémaco y que se escribió a finales del siglo XVII. ¿Mm? El autor es un escritor, es un prelado francés que se llama François de Salignac y que nació en un castillo que se llama el Castillo de Fenelón, ¿m? En Perigord. Ya esa palabra Fenelón nos suena a todos. ¿M? Fenelón, como todos sabemos, es uno de los espíritus de la codificación espiritista y pertenece al equipo del espíritu de la verdad, que nos trajo a la humanidad ese tesoro, ¿no? Que es el espiritismo, codificado, pues, como todos sabemos, por Allan Kardec en el siglo XIX. Podemos ver que casi un siglo antes aparecen ya prefigurados algunos principios de la Ilustración, que también vamos a ver un poquito lo que es. Ese es el marco cultural, el marco ideológico de la Revolución Francesa. Pero veamos cuál es, ¿no? Ese ambiente político, el ambiente social, el ambiente religioso, en el que nacen estos principios fundamentales para el progreso de la humanidad. Quiero pediros, antes de nada, un poco de paciencia, porque vamos a hablar un poquito de historia. Espero que no os resulte demasiado farragoso. Pero tenemos que entender que esos tres principios son tan importantes para el progreso de la humanidad que a veces lo juzgamos con la óptica del presente. Y eso no es posible. Para nosotros, pues bueno, libertad, igualdad y fraternidad nos suena, pues mira, muy bonito, ¿no? Aquella señora, ¿no? Con la bandera francesa, todo muy bonito, ¿verdad? Todos somos libres, aquí todo el mundo. Pero hay que ver el momento histórico que vamos a ver, por eso he metido este poquito, ¿no? De historia, que espero, ya os digo, que no resulte muy pesado, para comprender el cuadro, el marco social, psicológico, en el que aparecen estos tres principios. Nos encontramos en un periodo histórico en el que gobierna el absolutismo. ¿Y qué es el absolutismo? Pues es un sistema de gobierno en el que el rey ejerce el poder de manera despótica, bajo el lema de un supuesto mandato divino, en el que se coloca al rey, pero no solo a él, también a todo el cuerpo social superior, ¿no? Que está constituido por la nobleza, pero también por el clero. En el que las personas, como nosotros, los seres normales, pues no eran más que súbditos, éramos vasallos, no teníamos ningún derecho, ni siquiera sobre la propia vida. Fijaos el marco en el que surgen estos tres principios, el que luego va a ser la base para que nazca, bueno, lo que ya todos sabemos, que es la doctrina espiritista, que no es esto baladí, esto va a ser algo realmente profundo para el progreso de la humanidad. La religión, pues la religión por su parte se limita a apoyar y a fortalecer esa estructura social de la que se conforma pues como un señor más, es como un noble más. En ese cuadro tan oscuro, nos podemos imaginar lo que va a suponer, ¿no? Como veníamos diciendo, el nacimiento de un nuevo pensar. Lo que se va a venir poco a poco abriendo paso hasta dar lugar pues, a las sociedades actuales. En el siglo XVII se conformaría la obra más grande conocida hasta el momento. Esto también es importantísimo. Esto va a dar el escenario necesario para que la revolución del pensamiento, que hará posible las revoluciones sociales, que van a configurar luego pues, nuestras propias sociedades, las actuales, las modernas. Esto no es más que la enciclopedia. ¿Por qué es tan importante? Porque reúne todo el pensamiento que existía hasta el momento. Todo el conocimiento que existía para la humanidad
estaba disperso y en manos muy concretas. ¿De acuerdo? Si ahora viene a reunirse en esta obra, imaginaos la magnitud que esto puede llegar a tener. De hecho, Emmanuel nos dice, A Camino de la Luz, que en el siglo XVIII, en el que se inician esas luchas renovadoras, encarnan espíritus iluminados. Especialmente en Francia, que vienen a combatir los errores de la sociedad. Así van a hacer quebrar esa idea del gobierno por derecho divino, en cuyo nombre, pues ya sabemos cuántas atrocidades se han mantenido, ¿verdad? Encarnan ahí, pues, en Francia, ¿no? Pues Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay, en fin, son ideas que surgen, que estos señores, ¿no?, nos traen, son ideas que van a fluir en un marco de pensamiento que va a marcar toda la humanidad. Emmanuel nos dice que fue el sacrificio de esos corazones generosos que se hizo la chispa divina del pensamiento y de la libertad, sustancia de todas las conquistas sociales de las que se enorgullecen los pueblos modernos. Nosotros presumimos de tener una sociedad moderna y se la debemos a ellos. Estos benefactores de la humanidad, que siempre están atentos a nuestra maduración espiritual, nos vienen dando los recursos necesarios para favorecer nuestro progreso. La espiritualidad superior, que siempre está pendiente, cuando ve el momento, permite que encarnen espíritus iluminados, dispuestos siempre a venir a nosotros para aportarnos esas ideas renovadoras que son tan necesarias para nuestro crecimiento. Así vendrán a conocerse en este periodo como el siglo de las luces, y cuya obra más representativa, como ya hemos nombrado, creada un siglo antes, será la enciclopedia. En ella se recogen todos los conocimientos reunidos hasta el momento, como ya os he dicho, es obra de D'Alembert y de Diderot, y representa pues un esfuerzo enorme, ¿no?, por parte de los autores para iluminar con la razón. ¿Veis cómo va marcando ya el surco hasta llegar a lo que a nosotros nos interesa? Va para iluminar eso, ¿no?, con la razón, los pasos que la sociedad occidental debe dar para poder avanzar. Todos los espíritus iluminados que hemos nombrado antes, enviados por la espiritualidad superior, bajo la dirección de nuestro Maestro, de Jesús, del Cristo, participaron en la recopilación, en la edición y en la divulgación de esa obra, que es el buque insigne, ¿no?, del pensamiento hasta ese momento. Por supuesto, no fue bien recibido por todos. Nos estamos refiriendo, como os podéis imaginar, pues a los poderes fácticos del momento, ¿no?, como son la nobleza, como es el clero, quienes trataron de impedir por todos los medios posibles su publicación, por todos los medios, su publicación, su divulgación. Eso fue una meta, ¿no?, que tenían, el hecho de intentar impedirlo, ¿no? Pero como era una obra de la espiritualidad superior, persiste y hasta hoy podemos hablar de ella y hasta hoy la podemos estudiar. Y es el cimiento, ¿no?, realmente de las sociedades que hoy tenemos. El conocimiento ahí recogido, luego, por supuesto, desarrollado, ¿no? La enciclopedia desafiaba el dogma católico. Fijaos qué importante, porque el dogma católico era inamovible. Pues esto viene a desafiarlo. Clasifica a la Iglesia, al conocimiento que marcaba la Iglesia, a la religión, la clasifica como una rama de la filosofía y no como el último recurso, el último escalón, ¿no?, del conocimiento y de la moral, como ellos pensaban, ¿no?, que era, pues eso, el reducto del único conocimiento que existía y de la única moral. Como vemos, son pasos agigantados en el campo del pensamiento, que irán abriendo brecha para que más tarde pueda surgir, pues, como decimos, la filosofía espiritista. Esta ya abarca aún más el campo del conocimiento, ya que va a alcanzar al ser humano no solo en su dimensión material, sino también en su dimensión espiritual. En el campo filosófico del momento, la libertad, la igualdad y la fraternidad se van a erigir, como podemos imaginar, como aspectos, pues, totalmente revolucionarios. Esto sí que es revolucionario. Cabe imaginar el choque que supone en un mundo así, ¿no?, decir que todos somos iguales, que todos somos libres y que todos somos hermanos. Esto no iba a ser gratis, desde luego, ¿no? Ni siquiera estamos seguros
de que los hombres del momento entendieran realmente el significado de estas ideas. La historia, infelizmente, la historia que viene inmediatamente después, nos va a venir a confirmar que sin duda no fue así. No entendieron del todo, ¿no? En ese momento, y quizá ni hoy, ¿no? Se llega a entender en toda su pureza, en toda su dimensión. La venida de estos espíritus iluminados, la propagación de sus ideas liberadoras, van a dar lugar a un enorme avance en el panorama social del momento y que va a repercutir de una forma absoluta sobre el futuro de la humanidad. Va a tener lugar los primeros pasos para la liberación de las tierras americanas de la metrópolis europea. Como vemos ahí, Emmanuel, en la Camino de la Luz, nos dice: el mundo invisible aprovecha de ese modo la gran oportunidad, deliberando ejecutar en las nuevas tierras los grandes principios democráticos predicados por los filósofos y pensadores del siglo XVIII. Imaginaos, esa tierra virgen, cuya psicosfera todavía no está contaminada, se aprovecha para que estos espíritus más avanzados puedan encarnar allá para poder desarrollar estos principios innovadores, evolucionados, más elevados, ¿verdad? En Europa también se producen grandes cambios, especialmente en Francia. De ahí se irradia, ¿no?, al resto del continente. Como sabéis, con la Revolución Francesa, ¿no? Eso fue un revulsivo total. Se pretende dar fin a los abusos de la nobleza, del clero, sobre una población que hasta el momento estaba totalmente devastada, que no tenía ningún tipo de derechos, no eran más que pura mercancía, productores, ¿verdad? Inmediatamente se adoptan, ¿no?, esos principios que erige la Ilustración. Se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el germen de los derechos humanos de hoy. En él se van a definir los derechos personales y de las comunidades. El hombre, a partir de ahí, deja de ser un súbdito, ya no es un vasallo, y pasa a ser un ciudadano. ¿Y qué significa ser un ciudadano? Pues es un miembro activo es una parte del Estado, es titular de derechos y de obligaciones, porque está sometido a las leyes que vienen de ese Estado. Eso hasta el momento no había existido y es absolutamente innovador. Como siempre, que la espiritualidad superior nos trae nuevas ideas que ayudan en nuestra evolución, el hombre común, cuando las toma en sus manos, como sintonizamos siempre con esos espíritus que son más inferiores, ¿no?, porque realmente sintonizamos el común de nosotros con ellos, más que con la espiritualidad superior, pues empieza a hacer un uso abusivo y a aplicar estos principios, como siempre, en beneficio propio y en detrimento de los demás. O sea, es la señal de que no se ha entendido realmente lo que la espiritualidad superior nos está dando, ¿no?, que nos ha regalado, nos ha traído de arriba, ¿no?, de lo alto. Si miramos atrás en la historia, vemos como el intento de aplicar esas ideas sublimes que revolucionan el pensamiento humano dará lugar a revoluciones sangrientas, que van a tratar de imponer, supuestamente, porque estos valores de ninguna manera se pueden imponer. Van a intentar imponer esos valores por la fuerza, por la violencia, por la destrucción. Dice Emmanuel también en El Camino de la Luz que un mundo de sombras invadía las conciencias de la Francia generosa, llamada en aquella época por el plano espiritual al cumplimiento de una sagrada misión junto a la humanidad sufridora. Pero debemos comprender que los benefactores de la humanidad siempre miran más allá. Nosotros tenemos como muy cortos de mira, pero ellos, sabéis que están subidos un poquito más arriba, ¿verdad?, y ven mucho más allá que nosotros. Ellos traen la semilla, es una semilla que esparcen y que esperando que será nuestra propia maduración la que haga que con el tiempo pues esas semillas den sus frutos. De hecho, a pesar de todo el sufrimiento por esas luchas fratricidas, numerosos cambios y reformas se producen en todas las sociedades. Y ya podemos decir que no hay marcha atrás. De hecho, la historia, si miramos atrás, vemos que ha sido ya de un progreso vertiginoso, ¿verdad? Como parte de este proceso de maduración y de siembra en el campo del pensamiento, va a nacer la filosofía espírita, que va a dar ya una dimensión aún mayor a esas ideas sublimes de libertad, de igualdad y de fraternidad.
La doctrina espírita nos va a venir a decir que estos tres principios son leyes divinas. La única y verdadera para la felicidad del hombre, nos dice el libro de los espíritus. Dice que la dádiva celestial del intercambio entre el mundo visible e invisible, nos dice Manuel, llegó al planeta en esta onda de claridades inefables, consolador de la humanidad. Según las promesas del Cristo, el espiritismo venía a esclarecer a los hombres, preparándoles el corazón para el perfecto aprovechamiento de tanta riqueza del cielo. También en el camino de la luz. Obviamente es un proceso, ¿verdad? Este periodo de inicio de la expansión de las nuevas ideas abarca más o menos 3 siglos. El siglo XVII, donde se va a recopilar todo el conocimiento científico y filosófico en la enciclopedia, como hemos comentado antes. Siglo XVIII, donde se propugnan las nuevas ideas y donde se producen las grandes revoluciones políticas, sociales. Y el siglo XIX, donde se va a revelar lo que a nosotros nos ocupa, que es la filosofía de los espíritus, que abarca el conocimiento del hombre en toda su dimensión, ¿verdad? Las enseñanzas que nos trae la espiritualidad superior nos muestra cómo esos valores, la igualdad, la libertad, la fraternidad, son leyes divinas. Y nos demuestra que sin ellas resultaría imposible el progreso humano. En el libro de los espíritus, en su libro tercero, recoge las leyes morales. En su capítulo 9, 10 y 11 nos expone ampliamente la ley de igualdad, la ley de libertad y la ley de amor, respectivamente. Vamos a tratar un poquito lo que la espiritualidad superior nos dice en la codificación, de lo que supone estos 3 principios que se propugnan como revolucionarios a nivel social, a nivel político. Nosotros lo vamos a tratar cuál es el fondo real, ¿verdad? Porque son leyes, son, como hemos dicho, leyes divinas. El capítulo que trata de la ley de igualdad dice que todos los hombres son iguales ante Dios. Fijaos, si será revolucionario. Están sometidos a las mismas leyes de la naturaleza. Dios no concede a ningún ser superioridad alguna bajo ningún concepto. Las desigualdades que puedan surgir entre unos y otros son solo aparentes. No vienen por ningún designio divino, pero proceden siempre de causas justas. Vamos a ver cuáles pueden ser esas causas. La espiritualidad superior nos habla de diferencias de actitudes, de desigualdades sociales, diferencias entre hombre y mujer. En cuanto a la diferencia de actitudes, pues hemos dicho que no se debe a que Dios haya creado a unos más aptos que a otros, sino que unos han tenido pues más experiencias, son espíritus más antiguos, o han empleado su libre albedrío para perfeccionarse más que otros. Han dedicado el tiempo pues más a trabajar en sí mismos que otros que, bueno, que han podido vivir de otra forma, ¿verdad? Como tienen libre albedrío, pueden decidir, podemos decidir. En cuanto a las desigualdades sociales, son posiciones necesarias al espíritu para adquirir experiencia, tanto una como otra. La riqueza, tanto la riqueza como la pobreza, son paz que permiten nuestra maduración. La riqueza permite ser solidario, nos da la posibilidad de serlo, de practicar la caridad en el sentido evangélico, es decir, emplear los recursos que Dios nos pone, que pone en nuestras manos, para realizar el mayor bien posible. La pobreza también permite desarrollar virtudes, por ejemplo, la humildad, y sobre todo la resignación. Esa resignación activa, optimizando nuestros recursos por mínimos que sean, que no tienen por qué ser siempre recursos pecuniarios. Conocemos, sabemos que tenemos muchísimos recursos aparte de lo que es la limosna, ¿verdad? Pues bien, en ambas posiciones, tanto en las partes superiores de la escala social como en las más inferiores, ambas posiciones se nos posibilita, nos permite desarrollar nuestros potenciales, tanto intelectuales como morales. Tanto uno como otro, tanto el potencial intelectual como el moral, sabemos ya que son las dos facetas que unidas son las que nos van a permitir avanzar y progresar.
En cuanto a las diferencias entre hombre y mujer, tan en boga, ¿verdad? En estos momentos, en pocos días atrás, hemos festejado el Día de la Mujer Trabajadora, ¿verdad? Las diferencias que hay entre hombre y mujer, pues casi siempre han sido en detrimento de esta última, ¿no? Siempre han sido, los derechos siempre han sido en contra de la mujer y a favor del hombre, pero esto solamente ocurre en situaciones de inferioridad, ¿verdad? Están basados en baremos injustos del abuso de la fuerza sobre las características físicas. Nos dice Kardec que entre hombres poco avanzados la fuerza es el derecho. Entonces, si la imposición de que la mujer es inferior al hombre es debida a la fuerza física, estamos hablando que es una sociedad poco avanzada y que los hombres que así se manejan son hombres poco avanzados. Hombres como seres humanos. Cada uno, hombre y mujer, tenemos un papel en el progreso de la humanidad, pero jamás está basado en la desigualdad. Porque la desigualdad contraviene un derecho, contraviene una ley, que es una ley divina, que es la ley de igualdad. El espiritismo nos dice que de lo absurdo, ¿no?, de esta desigualdad, por cuanto el espíritu no tiene sexo. Entonces es absurdo que discriminemos a uno u a otro por una cosa o por la otra, ¿verdad? El espíritu, al no tener sexo y al tener que adquirir todo tipo de experiencias, va a encarnar tanto unas veces como hombre y otras veces como mujer, para aprender en ambas posiciones, porque tanto una posición como la otra le va a aportar una serie de experiencias diferentes. Y por último, la espiritualidad superior nos dice que el rasero que a todos nos iguala es la tumba. Todos vamos a pasar por ese trance. No hay desigualdad alguna que exima a nadie de vivirla. Dice Kardec que allí terminan implacables todas las distinciones humanas. Bueno, el capítulo 10 habla de la ley de libertad. Es el derecho, es un derecho natural del hombre, como todas las leyes divinas. ¿Cuál es el límite? El límite es el establecido por la libertad del otro. Es decir, mi libertad termina con el respeto a la libertad de mi semejante. La característica principal del ser humano es el libre albedrío, que permite al hombre actuar y definirse. Es un atributo del espíritu. La libertad que no tiene límites, la que el hombre no podría ponerle límites, sería la libertad de pensar y la libertad de conciencia. La libertad de pensar es absoluta. Nadie te puede obligar a pensar de una manera u otra. Se puede coartar su expresión, su manifestación, pero no se puede coartar el pensamiento. ¿Ante quién somos responsables por nuestro pensamiento? Tan solo somos responsables ante Dios. Nadie puede inmiscuirse en nuestros pensamientos para ver y para coaccionarnos, ¿verdad? La libertad de conciencia, como es consecuencia de la libertad de pensamiento, tampoco tiene límites. De hecho, cuando se ha intentado restringirla, ha obligado al hombre a actuar de una manera hipócrita, ¿verdad? Porque ha actuado de una forma, porque la obliga la ley, las leyes coercitivas que obligan a actuar de una determinada manera. Pero en su fuero interno, ha seguido pensando igual, de una forma distinta a cómo le dicta su conciencia, ha podido actuar, ¿verdad? Bueno, es una forma de actuar hipócrita, pero porque a lo mejor no te queda otra, ¿no? Por el temor al castigo que te pueda imponer la ley. Porque, como dicen los espíritus superiores, la convicción no se puede imponer. Es algo lógico, ¿verdad? En cuanto a la fraternidad, que está incluida en la ley de amor, que se estudia en el capítulo 11 del libro tercero, pues, bueno, podíamos definir antes en qué consiste amar al prójimo, ¿no? Nos dice Kardec en el ítem 886 del libro de los espíritus que amar al prójimo es hacerle todo el bien que esté a nuestro alcance y quisiéramos que a nosotros se nos hiciese. Tal es el sentido, ¿no?, de la palabra de Jesús cuando nos dice, amaos unos a otros, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Pues, como ponemos aquí, ¿no?, benevolencia para con todos, indulgencia
para con las imperfecciones ajenas, perdón de las ofensas. Eso es fraternidad, ¿verdad? Tratar a mi semejante como hermano. Es decir, siguiendo las indicaciones de la ley de amor. Como vemos, la fraternidad es el único caldo de cultivo posible para procurar una sociedad justa. ¿Mm? Es la única forma de poder proclamar tanto la libertad como la desigualdad, pero la igualdad, mejor dicho, sin que por sí mismas pues sean injustas, que también podría hacerlo, si la proclamamos de una manera, tanto una como la otra, si no está envuelta en el manto de la fraternidad. ¿Mm? Dice el libro de los espíritus, en el ítem 916, bueno, lo podéis leer ahí, cuando los hombres se hayan despojado del egoísmo que los domina, vivirán como hermanos, sin hacerse el mal, ayudándose recíprocamente por el mutuo sentimiento de solidaridad. Hay una definición más hermosa, ¿verdad que no? El amor al prójimo, esto lo tenéis en la Génesis, en Caracteres de la Revelación Espírita, en el ítem 25. El amor al prójimo que instaura el principio de fraternidad. Fijaos, el principio de fraternidad está basado en el amor a mi hermano. Es la única posibilidad de establecer el principio de igualdad de los hombres ante Dios y de la fraternidad universal. Como vemos, esos principios que dieron lugar a esas revoluciones sociales son principios universales. Son principios superiores que vinieron de lo alto. Son los que nos han permitido avanzar política y socialmente, pero que no debemos olvidar nunca que son principios espirituales, que van mucho más allá de una ideología. Porque las ideologías no dejan de ser limitadas y no dejan de ser materialistas. Estos principios son revelaciones que han llegado en un momento determinado de la historia de la humanidad, que la espiritualidad superior ha considerado que se nos hiciera llegar en ese momento, ¿no? Aquí vemos la mano cariñosa del maestro, de nuestros benefactores. Estos benefactores, estos espíritus luminares de la humanidad, que bajo la égida del Cristo, de nuestro Maestro Jesús, que es el Cristo que vino a asistirnos, ¿no?, en nuestro crecimiento, a ayudarnos hasta el último momento, que siempre está pendiente de nuestra evolución. Nunca debemos pensar que estamos solos. Nunca debemos desesperar ante la situación del mundo. Tenemos que pensar que no estamos desamparados. Jamás lo estuvimos, no lo estamos y jamás lo vamos a estar. La historia nos demuestra cómo Jesús cuida de nosotros en todo momento. Por más que la humanidad a menudo se empeñe en sucumbir ante sus propios desajustes y desequilibrios. Todos los problemas que tenemos son por nuestros propios desequilibrios. Pero no olvidemos que no estamos solos. Ni ayer, ni hoy, ni nada. Jamás vamos a estar solos. Siempre vamos a estar amparados. Ellos están pendientes. Y cuando llega el momento, justo ahí aparece la asistencia. No vamos a vivir nada que no nos corresponda y que no nos ayude a progresar. Tenemos que aprovechar las pruebas como herramientas, como oportunidades de progreso. Bueno, ya vamos a enfilar la última parte del trabajo. Y bueno, podría ser un poco de conclusión, aunque un poquito extensa. Diremos que libertad, igualdad y fraternidad, esos tres principios fundamentales, que incluso, bueno, pues se reconocen como tal en el ordenamiento jurídico de casi todos los países, que si realmente se cumplieran, como acabamos de decir, en toda su magnitud, pues daría lugar al más puro orden social, y por tanto a un progreso absoluto, un progreso efectivo de la humanidad. En cuanto al concepto de fraternidad, reúne lo que son los deberes recíprocos, ¿no?, del hombre respecto a sus semejantes, es decir, los deberes que yo tengo respecto del otro. Es lo que define la fraternidad. Sería desinterés personal, la abnegación, la tolerancia, la indulgencia, ¿verdad? Eso está recogido perfectamente
en la doctrina, ¿no? Es, por tanto, la caridad evangélica en toda su pureza. La aplicación de la máxima, ama a los demás, del mismo modo que quisiéramos ser amados. Aplicando esta norma, esta regla áurea, no nos vamos a equivocar. Esta no induce nunca a error. ¿Cómo quieres? ¿No sabes cómo actuar? ¿Cómo quisieras que actuaran contigo? Pues justo esa es la respuesta. Eso es lo que debemos hacer. En eso consiste realmente la fraternidad. Porque fraternidad viene de frater. Frater significa hermano. Pero bueno, en este mundo al que aún pertenecemos, tenemos que tener en cuenta en qué tipo de mundo estamos, por nuestro nivel evolutivo al que nos corresponde, pues existen numerosos obstáculos, ¿verdad? Que impiden que se manifieste entre nosotros esa bendición evangélica. Existen muchos obstáculos, pero podríamos resumirlos todos en uno solo. Y este sería ni más ni menos, como veis aquí, el egoísmo. Es por sí mismo la antítesis, el opuesto a la fraternidad. Esta dice, la fraternidad nos diría, uno para todos y todos para uno, ¿verdad? Que a todos nos suena esta frase. Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, ¿verdad? Pues sí, él lo expone en ese libro precioso, pero esto sería lo que diría la fraternidad. Uno para todos, yo para todos y todos para mí cuando yo lo necesite. ¿Y qué diría el egoísmo, por el contrario? El egoísmo dice, cada uno para sí mismo, ¿verdad? Como vemos, ambos principios son totalmente antagonistas, ¿eh? Mientras el egoísmo se enseñoree sobre nosotros, eh, la fraternidad no va a tener cabida nunca entre nosotros, ¿verdad? Porque cada uno vamos a querer aplicar sus principios, porque son muy hermosos. Todos vamos a querer aplicar estos principios, pero nunca vamos a permitir que se apliquen para los demás. A menos que puedas reportarnos algún beneficio propio, ¿verdad? Pues ahí podríamos disimular. Ahí admitiríamos egoístamente, todos para mí y yo, pues ya veremos, ¿no? Pero en realidad yo para nadie. Por tanto, si queremos una sociedad justa, en la que reinen los principios que propugna la fraternidad, tenemos que luchar incansablemente para eliminar de sus bases a su antagonista, es decir, el egoísmo. ¿Mm? Si queremos realmente que la fraternidad reine entre nosotros, si el bien, tenemos que eliminar primero el mal. ¿Mm? Tenemos que comprender que el otro es igual a mí, que tiene los mismos derechos que yo y que debo actuar en todo momento con los demás como yo quiero que actúen conmigo en la misma circunstancia. La fraternidad es la base de una sociedad justa porque sin ella no podría existir realmente la libertad. Tampoco podría existir la igualdad. Indudablemente nacen de la fraternidad las dos, así como la libertad también es hija de la fraternidad y de la igualdad. Los tres conceptos están íntimamente ligados, ¿eh? Ninguno de ellos puede existir si no existieran los otros dos. Es como una especie de bucle. Podríamos decir, parafraseando, ¿no? Algo que todo el mundo utiliza, aquello de un círculo. Nosotros no vamos a decir un círculo vicioso, porque no lo es, sino todo lo contrario, ¿verdad? Sería un círculo virtuoso. Son tres virtudes realmente. En una sociedad en la que los hombres sean lo suficientemente desinteresados, ¿eh? En la que puedan vivir fraternalmente, no existiría ningún tipo de privilegio, ¿no? De ningún tipo, y mucho menos los arbitrarios. Y por tanto, de ella surgiría la igualdad. Si no hay privilegios, ahí se podría demostrar que somos todos iguales. Esta nacería de una manera natural. Los hombres ya pasarían a tratarse como hermanos y por tanto como iguales, ¿verdad? Hay una comunicación en la revista Espírita de 1867 que es muy curiosa, es un texto bastante largo, que totalmente coherente en su dictado, pero que prácticamente cada línea o cada pequeño parrafito pertenece a un autor diferente. Si tenéis oportunidad de verla, de leerla, es interesantísimo. Ya os digo, es un texto largo y cada frase es de un autor distinto, pero está totalmente, perfectamente hilado la una con la otra.
Os lo digo para lo que no hayáis tenido la ocasión de leerlo, que seguro que todos lo habéis leído, ¿no? Pues vamos a destacar una afirmación que hace Lafayette que dice, para ser iguales es preciso ser hermanos. Fijaos qué sencillez. Para ser iguales es preciso ser hermanos. Sin fraternidad, ninguna igualdad y ninguna libertad. ¿Qué os parece? Tan sencillo, ¿verdad? Porque los espíritus superiores no se complican, hablan muy claro y muy sencillo. Nada de rococó, ¿no? Todos son muy claritos y va muy al grano y todo muy directo, ¿verdad? ¿Cuál podríamos decir que es el obstáculo para que la igualdad reine entre nosotros? Obviamente, ¿qué es lo que hace que no permitamos que reconozcamos que el otro es igual a mí? Pues mi propio orgullo, ¿verdad? El orgullo con esa necesidad de dominio, de ser el primero, de ser el mejor, ¿eh? El mejor en todo. Y que a la vez pues se alimenta de privilegios, ¿verdad? Otra vez, privilegios arbitrarios, del que siempre va a intentar sacar provecho. Por tanto, el orgullo que se plantea como el enemigo número uno de la igualdad. Mientras no se destruya este, pues como nos pasaba antes con el egoísmo, va a resultar imposible establecer la igualdad entre nosotros. El orgullo puede aparentar, eso sí. Puede decir, puede aparentar ser humilde, se puede agazapar, puede incluso afectar, ¿no? La igualdad así a regañadientes. Pero en cuanto pueda, salta para destruirla. En cualquier estadio de nuestra sociedad, ¿eh? No hace falta que sea ni arriba ni en las inferiores, en cualquier estadio. En cuanto a la libertad, vamos a hablar de libertad también. Como decimos, en este círculo virtuoso, la libertad es hija de la igualdad y de la fraternidad. Realmente la libertad no será absolutamente real hasta que nos comportemos entre nosotros fraternalmente, como hermanos, sin intereses personales, en igualdad, sin privilegios. Cuando esto ocurra, el hombre podrá confiar plenamente en la libertad de cada uno. Pues basándose en los dos principios anteriores, va a poder confiar en que nadie va a usar su libertad para dañar o para causar algún tipo, ¿no? de perjuicio. La libertad, entendida en su más alto concepto, tiene lógicamente como enemigos al orgullo y al egoísmo. En realidad, los tres tienen como enemigo tanto a uno como al otro, porque si escarbamos, dentro de uno está el otro, ¿verdad? Siempre. Ellos tienden a imponerse, ¿no? El orgullo, el egoísmo, tienen por naturaleza imposición. Ellos intentan dominar, podríamos decir entre comillas, que saben, ¿no? Que si la libertad resultante de la igualdad y de la fraternidad, si realmente imperara en nuestra sociedad, pues los destruiría de una manera natural, por la simple fuerza de las cosas. Ya no estaríamos recelando de los demás, con temor a perder nuestros derechos o supuestos derechos, estaríamos confiados, sabiendo que el otro no va a hacer nada que nos vaya a perjudicar, ¿verdad? Al mismo tiempo, nosotros no haríamos uso de nuestra libertad para perjudicar a nadie. Se trata de confianza mutua, basada en ese sentimiento que proporciona el principio de fraternidad, unida a la falta de privilegios que proporciona la igualdad. Como veis, las tres están íntimamente unidas. Como vemos, son totalmente solidarios, ¿no? No podría existir, como os digo, el uno sin el otro. Kardec nos dice que la fraternidad, practicada en toda su pureza, ha de ir acompañada de la igualdad y la libertad, porque de otro modo ya no serían verdadera fraternidad. Vamos a avanzar un poquitín más. ¿Qué ocurriría a la libertad sin fraternidad? Que sería un caos. Imaginaos, que puedo hacer lo que quiera sin límites, ¿verdad? Sería un caos. Sería dar rienda suelta a nuestras pasiones, como nos decían de jovencillos, ¿no? Eso no es libertad, eso es libertinaje. Pues es cierto. Sin embargo, cuando la libertad está unida a la fraternidad, el hombre nunca haría uso perjudicial de su libertad, porque sabe que el límite de la suya es la libertad de su semejante. Al igual que su semejante, el límite de su libertad
es la mía. ¿Mm? La igualdad sin fraternidad, pues daría el mismo resultado, porque la igualdad no es posible sin libertad. Además, podría dar lugar a un concepto erróneo, de igualdad. Incluso se puede caer hasta en la tiranía, cuando queremos imponer la igualdad. ¿Mm? Imaginemos que los escalafones más bajos de la sociedad, hablamos de a nivel social, quisieran imponerse a los de arriba. Ya se habría aniquilado la igualdad, porque el movimiento, porque se produciría un movimiento de destrucción y de imposición. Hay que vencer, pero no, perdón, no hay que vencer, hay que convencer. Eso todavía nos cuesta. Por eso la igualdad la tenemos que imponer por la fuerza, luego no es una igualdad real. La fraternidad ya podemos decir, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, que no es una cosa espontánea, ¿no? Vamos a acordarnos de Caín y Abel, ¿verdad? La fraternidad es algo que debemos construir cada día. Es un trabajo enorme de educación y de expansión por medio de la experiencia ejemplo. La fraternidad indica una sociedad auténticamente igualitaria, una igualdad no solo de derechos, sino sobre todo de hechos, en nombre de la dignidad de todo ser humano, ¿no? Que le corresponde por el hecho de ser humano. Una sociedad fraterna es una sociedad en la cual los privilegios individuales no existen, donde cada uno se hace cargo del otro, de todas las demás personas. Implica un contacto inmediato con las personas. Reconoce en cada uno, en cada persona, que, bueno, que es distinto a mí, pero a la vez es igual a mí. Distinto porque cada persona es única, ¿verdad? Como decían, cada persona es un mundo. Pero también es igual porque cada uno lleva dentro la llamada a ser hermano, hermano en humanidad, hermano en cuanto a que pertenezco a la misma familia humana, que somos hijos del mismo padre. La fraternidad enriquece la libertad, enriquece la igualdad, porque al contrario de la libertad social, la liberal, ¿no? Que podríamos decir, la libertad fraterna se siente responsable de la libertad del otro. Porque verdaderamente yo no soy libre. Yo no soy libre verdaderamente si el otro no lo es. Por tanto, y a modo de conclusión, y ahora sí vamos a ir cerrando, podemos afirmar que hoy por hoy nuestra sociedad aún no está regida por esos tres principios. Esos tres principios fundamentales del orden social. Y que aunque se quisiera imponer, no tendría ningún efecto sobre los individuos y mucho menos sobre las sociedades. Como hemos dicho, solo eliminando los dos grandes lacras, esas dos grandes enfermedades, ¿no?, morales que corroen nuestra humanidad, pues entonces sería posible extenderlos y vivenciarlos. Esto no quiere decir que no debamos aplicar estos principios a regir nuestras instituciones con ellos, dejar a los hombres sometidos implacablemente a un estado de servidumbre. Sería como Cardés nos lo pone de ejemplo, porque esto podéis encontrarlo en las póstumas. Hay un pequeño apartado, ¿no?, en el que habla de libertad, igualdad y fraternidad, que es muy interesante, ¿no? Hombre, por supuesto lo explica muchísimo mejor que yo, obviamente. Pues eso, no se puede dejar por el hecho de que nosotros no cumplamos al 100% con estos principios, no significa que digamos, bueno, pues entonces no vamos a luchar por establecerlo, ¿no? Cardés nos pone este ejemplo, como os decía, sería como no enseñar a los niños a caminar hasta que estuvieran en su mayor grado de desarrollo. Imaginaos, ¿no? Qué fallo, ¿no? Se les enseña y ellos mismos pues lo harán cuando realmente estén preparados, cuando alcancen el grado de madurez que tengan, que sea el adecuado, ¿no? Obviamente estas personas que se dedican, ¿no?, a dirigir, a comandar al resto de la sociedad. Pero si analizamos realmente quién se ocupa realmente de enseñar, de orientar, de dirigir a los más, ¿será que los que nos dirigen son hombres más avanzados? ¿Son gente más generosa? ¿Son personas más evolucionadas que se mueven realmente por amor a los demás? ¿Será que aprovechan esa posición de sumisión, ¿no?, nuestra para guiarnos? Para desarrollar en nosotros esos sentimientos solidarios, fraternales, llevándonos paso a paso a convertirnos en seres libres. ¿Será eso? Conocemos la respuesta, ¿verdad? Por desgracia, de momento no. Por lo general, los que nos conducen a los demás,
pues tienden a luchar por conservar su poder, se consideran superiores por la posición que ocupan y que tratarán de mantener a los demás unidos en esa ignorancia para seguir aprovechándose de ella, ¿no? De momento es así. Sino, bueno, a veces incluso nos llevan por caminos de manipulación, ¿no? Para que nos creamos, para que defendamos incluso posiciones que nos perjudican, ¿eh? Y que solo a ellos conviene, ¿no? Para seguir satisfaciendo pues esas ambiciones, ¿no? Pero bueno, si miramos un poquito para atrás en la historia, podemos observar la evolución que ya hemos experimentado. No todo es negativo, principalmente a nivel intelectual, pero también a nivel moral. Aunque más lentamente, pero también se ha producido. Aunque estos avances no sean demasiado sólidos, porque, bueno, cualquier eventualidad social puede hacer tambalearlo, ¿verdad? Es cierto que los cambios se están produciendo, pero este no va a ser efectivo realmente hasta que se establezca el reino de la igualdad, de la libertad, bajo el manto de la fraternidad. Si esto no se logra, repetimos, es debido al orgullo y al egoísmo. Llevamos siglos, llevamos milenios luchando entre nosotros. Ya la base es una base errónea, porque no debemos luchar entre nosotros, debemos luchar juntos, ¿verdad? Para establecer bases justas para nuestras sociedades. Pero podemos ver con claridad, caminos recorridos hasta el momento, pues han sido la mayoría de las veces infructuosos, ¿verdad? Debemos asegurar esa base del edificio, porque como decimos, cualquier eventualidad social lo hace temblar. Ese edificio social hay que fortalecerlo por medio de la fraternidad. Es que no hay otra. De la fraternidad en su más puro concepto. Cualquiera que nos escuche, estamos seguros de que va a pensar de que somos unos ingenuos. Pero realmente, hasta ahora lo que hemos hecho ha servido, ¿verdad que no? Entonces hay que cambiar el camino. Obviamente la fraternidad no basta proclamarla, incluirla en las leyes, en las banderas, en los escudos, que está muy bien. Debe instalarse en el corazón del hombre. Y ya sabemos, como nos dice Kardec, que el corazón del hombre no cambia a golpe de decreto, ¿verdad? Dice Kardec que para que un campo produzca, y me encanta este ejemplo, para que un campo sea productivo es preciso librarse antes de las piedras, de los zarzales. ¿Y cuáles son las piedras y los zarzales en el campo de la fraternidad? Pues no son más que lo que hemos dicho ya, el orgullo y el egoísmo. Los verdaderos obstáculos de la llegada del reino del bien. De nada sirven las luchas por un mundo mejor. Si nosotros, los que conformamos ese mundo, no somos mejores. Vamos a destruir las causas que dan vida a estos ya eternos obstáculos y entonces comprenderemos todos los beneficios que lleva consigo el bien, la práctica del bien. Como nos decía el otro día en la conferencia, ¿no?, sobre el padre Germán, qué bueno es ser bueno, ¿verdad? La fraternidad va a dar paso a esa, por propia naturaleza, ¿no?, a la igualdad, a la libertad, sin lucha, sin violencia, no se impone. El orgullo y el egoísmo van a disminuir a medida que predomine la vida moral sobre la material, sobre todo con la inteligencia que nos proporciona el espiritismo, ese conocimiento, ¿no? Eso nos lo dice Fenelón. Que bien comprendido, el espiritismo bien comprendido nos va a ayudar a entender cuál es el camino. Esos vicios del alma que nacen del predominio de lo material, de la personalidad. El espiritismo nos va a ayudar a relativizar esa idea, la idea de la personalidad. Nos permite vernos y ver la vida desde una posición más elevada, porque nos dice realmente que la personalidad no tiene ninguna importancia. Va a permitir que esa personalidad aminore su importancia porque nos va a permitir ver que vamos mucho más allá, que somos otra cosa. Dice Kardec que la curación va a ser lenta. La curación es muy lenta, porque las causas son muchas, son numerosísimas, pero que no es imposible. No se llegará a eso sino pues tomando el mal por la raíz. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Por la educación. Vamos a tratar, ese es el cimiento, la educación. No esa educación que tiende a hacer hombres instruidos, ¿no? Nos lo dice Kardec, sino esa educación que tiende a hacer hombres de bien.
Por tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la educación es la clave del progreso moral. Vamos a confiar, pues, en la inexorable ley del progreso, que poco a poco y por la fuerza de las cosas irá dando lugar a nuestra propia evolución moral, incorporando en nuestro ser, en nuestro íntimo, la fraternidad, la libertad y la igualdad como base de nuestras relaciones personales y sociales, humanas en general, sirviendo como cimiento de una verdadera sociedad justa. Nosotros como espiritistas sabemos que existe el más elevado código de conducta que el ser humano puede aplicar en sus relaciones, que nos va a conducir paulatinamente al progreso moral, al progreso personal y social, pero que además se va a constituir como un camino, como una herramienta de contribución para el progreso de toda la humanidad. Esa es nuestra aportación. El código no es otro que la moral del Cristo, la que Jesús nos trajo, la que vino a enseñarnos y que está recopilada en el Evangelio. Y que el espiritismo, como consolador prometido por el mismo Maestro, esclarece con las más altas máximas, pues ya el hombre posee la madurez necesaria, ¿verdad?, para dar un paso más allá en la comprensión de sus enseñanzas. Muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia y bueno, si tenéis alguna duda, alguna preguntilla, como pues aquí quedamos a vuestra disposición.